Gloria a Dios, estamos en esta mañana, estamos orando y dándole toda la alabanza al Señor. Es un tiempo especial en el reunirnos. La palabra de Dios dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Sabemos que Él está en medio de nosotros. Donde estás en ese lugar, diga al Señor, Padre, te entrego este tiempo, te entrego mi corazón, mi mente, Padre, para que yo pueda entender, para que yo pueda ser una tierra fértil para tu semilla y que germine y que dé fruto al 100% en mi corazón. Te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas. Te pedimos que nos hables, Señor, porque necesitamos tu palabra en nosotros, Señor, más y más. Gracias. Ábrenos el conocimiento, el entendimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a entender tu palabra como tú deseas que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza de hoy lleva por título Juzgándonos unos a otros. Juzgándonos unos a otros. Esta enseñanza, Dios, el Señor, me la puso en el corazón desde hace 2 semanas, debido a que estábamos en un grupo de oración y estábamos hablando al respecto de diferentes situaciones que vivimos hoy en día como creyentes y observamos tantas personas que dicen ser cristianos, dicen ser creyentes, dicen llevar la palabra de Dios, pero sus obras, su testimonio y su manera de llevar aún las enseñanzas bíblicas terminan destruyendo y desviando a miles y miles de personas. Y decíamos hasta qué punto nosotros como creyentes debemos juzgar. Y la palabra de Dios es muy clara. El problema, y esto me lo decía el Señor ahora que estaba en la mañana arreglándome para venir acá. El Señor llevaba a mi corazón y me decía cómo nosotros nos hemos desviado del estudio y el escudriñar la palabra. Jesucristo le dijo a sus discípulos, escudriñar las escrituras. Es necesario escudriñarlas, es necesario no solamente leer un versículo y quedarnos con ese versículo, sino estudiarlas, profundizar, mirar el porqué del momento, quién está diciendo qué cosa y para qué. No puedo yo quedarme con un solo versículo y de ahí hacer una doctrina, como muchas personas lo hacen hoy en día. Y tenemos que ser claros con la palabra y tenemos que ser abiertos y tenemos que ser humildes para entender que no todas las cosas que pensábamos que eran son como son, porque quizá nos las enseñaron de una manera, pero en verdad la palabra es muy clara, es muy clara. Y esto es lo hermoso de la palabra del Señor, que es viva y es eficaz, es cortante. A veces va a cortar cosas que a nosotros no nos agradan. A veces va a cortar paradigmas que nosotros tenemos. Y esos paradigmas tenemos que entregarlos y someterlos al Señor también y decirle, Señor, háblame tú y enséñame tú a través de tu palabra. Vamos a hablar hoy acerca de juzgar y cómo juzgarnos y qué es el juzgar unos a otros. El juzgar como cristianos se ha constituido en un tema tabú, un tema que muchos no quieren hablar. Solo basta con sellar una discusión con una frase que usualmente solemos escuchar. No debemos juzgar a los demás. Con eso nos frenamos. Para de esa manera dejar el tema a un lado. No obstante, el Señor nos enseña a través de su palabra sobre cómo manejar el juicio. Cómo manejar el juicio. Como creyentes estamos llamados a hacer un buen uso de un arma que es el juicio. Tan poderosa que puede ser usada tanto para bien como para mal. El juzgar, el juicio. Ahora, ¿qué es juzgar? Vamos a empezar hablando de qué es juzgar. Juzgar en el diccionario español, del latín judicare, viene obviamente de juicio, de jurisprudencia, de justicia, de esa palabra. Una de las definiciones es, dicho de la persona que tiene autoridad para ello, deliberar acerca de la culpabilidad de alguien o de la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente. Otra definición sería formar opinión sobre algo o alguien. Y otra definición sería afirmar, previa a la comparación de dos o más ideas, las relaciones que existen entre ellas. Y la palabra de Dios, cuando habla de juzgar, habla de esto. Muchas personas en el Antiguo Testamento fueron llamadas a ser jueces. No solamente las que aparecen en el libro de los jueces, sino también muchos de los líderes. De hecho, todos los líderes del Antiguo Testamento eran jueces en su contexto y en su tiempo. Vemos a un Abraham que era juez en su familia.
Vemos a un Isaac que era juez en su descendencia. Vemos a un Jacob que era juez para sus hijos. Vemos a un José que era juez como gobernador en Egipto. Y todos ellos fueron llamados y todos la descendencia santa del Señor fue llamado a tener esta actitud de juicio. Pero otra vez, cada vez que escucharás esta palabra, por nuestras creencias y como te dije al principio, por los paradigmas y la manera que nos han enseñado, lastimosamente enseguida anulamos la palabra juzgar. Y la verdad es que la palabra juzgar en sí no es mala, es cómo juzgamos, que puede ser lo malo o puede ser lo bueno, y hoy vamos a aprender y estudiar en la palabra al respecto. Ejemplos bíblicos, tenemos a Moisés también. Moisés, que fue llamado a gobernar a más de 2 millones de personas y llevarlas durante 40 años en el desierto. Personas que no tenían más ley sino la del esclavo, que hace por obligación lo que le dice su amo. Y durante tanto tiempo duraron en Egipto estas personas. Y estas personas fueron sometidas y no sabían qué era el bien y el mal, porque para ellos solamente el bien era hacer lo que le obligaba su amo. Cuando salen a Egipto, entonces se desafora su carne, se desafora su manera de hacer las cosas y necesitaban ser guiados uno por la ley y quien entonces mirara que la ley fuera trabajada, fuera hecha o no hecha. Y Dios puso entonces a Moisés. Moisés como líder de este pueblo, un pueblo como el Señor lo ha dicho tantas veces, duros de cerviz, que no entendían que el Señor mostraba milagros portentosos para demostrar que Moisés era el escogido del Señor y ellos aún no lo creían y lo hacía una y otra vez. Y Moisés fue puesto por el Señor con sabiduría, lleno del Espíritu Santo para juzgar. Una vez su suegro le dijo, mira, tú tienes a todas estas millones de personas todos los días gastándote tu tiempo y todas estas millones de personas, tú no puedes gobernarlas solo. Y el Señor en sabiduría le dice a través del suegro, es necesario que separes a personas que sean también empoderadas para poder juzgar al pueblo. Y el Señor, Dios Todopoderoso, llenó del Espíritu Santo de Dios a estas personas para poder juzgar al pueblo también. Y así vemos una figura muy hermosa, y es cómo el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de empoderar a una persona para lograr juzgar de manera adecuada, de manera guiada por su palabra, de manera real. Vemos también en el libro de los jueces, cómo el Señor llena el poder del Espíritu Santo a personas separadas desde su nacimiento. Vemos a un Gedeón, vemos a un Sansón, llenas del Espíritu Santo de Dios, con conocimiento del Señor, con poder del Señor, para poder hacer obras y para poder también tener autoridad y poder entonces diferenciar entre lo bueno y lo malo y hacer ver y hacerle diferenciar entre lo bueno y lo malo al pueblo del Señor. Salomón fue lleno del Espíritu Santo, Primera de Reyes 3:9. Vemos un hombre que no hay nadie y no ha habido más nadie más sabio que Salomón, dice la palabra. Y Salomón le pidió al Señor, dame de tu sabiduría. Y qué lindo que la sabiduría va ligada con el juicio. La persona que es sabia sabe juzgar. Y Primera de Reyes capítulo 3:9 dice, da pues a tu siervo, aquí Salomón pidiéndole al Señor, esa sabiduría y ese entendimiento para juzgar. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y yo te digo hoy, padre de familia, madre de familia que me escuchas, el Señor te da el poder y la capacidad de juzgar y enseñar a tu familia y diferenciarles entre lo bueno y lo malo. El Señor te ha dado autoridad y tú le puedes pedir al Señor sabiduría y como dice la palabra del Señor, Él da sabiduría abundantemente y sin reproche a todo el que le pida. Pídele hoy al Señor, dame esa sabiduría, Señor, para juzgar, para poder enseñarle a mis hijos y aún para compartir con mi compañero, con mi esposo o mi esposa, dile al Señor tu verdad, tu amor y tu palabra y poder hacerle ver y ayudarle a abrir los ojos y entender qué es lo bueno
y qué es lo malo, qué te agrada a ti y qué no te agrada a ti, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Primera de Reyes 3:28 continúa diciendo, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, el juicio, como estamos viendo en el Antiguo Testamento, no es malo cuando se juzga con sabiduría del Señor. Y toda la sabiduría que lleva hacia un juicio que es del Señor termina llevando también a una búsqueda de santidad, a una búsqueda de mejorar a aquella persona o aquel lugar o aquel acontecimiento, a una búsqueda de bendecir a quien recibe el juicio, no de destruir. Y en caso tal de que sea de destrucción, como en el Antiguo Testamento, vamos a leer ahora, es porque el Señor es quien está juzgando directamente y no nosotros. Dice en los profetas, leemos en Ezequiel, leemos en Isaías, leemos en los antiguos profetas, como una y otra vez el Señor Dios Todopoderoso juzgaba directamente a través de los profetas y les decía al mismo pueblo, a su pueblo, a sus escogidos. Si se habían apartado, les decían, va a venir destrucción. Si se habían alejado, les decía, va a venir esclavitud. Van a venir a llevárselos a otra nación. Una y otra vez les decía, el juicio del Señor caía sobre ellos, porque Él es un Dios santo. Y muchos de los profetas decían una y otra vez. Pero alrededor de este castigo que venía por el juicio, también venía la misericordia, también venía la muestra de que puedes arrepentirte, también venía el abrazo del Señor y el amor diciéndoles a su pueblo una y otra vez, yo soy tu amor, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, yo soy tu Padre, que estoy contigo y que en cualquier momento, si te arrepintieres, puedes volver a mí y te levantaré. Y vemos entonces el juicio de Dios, que es eterno, que es santo, y también vemos cómo Dios empodera a hombres para juzgar. El Señor también empodera a la iglesia para juzgar. Hoy en día, nosotros como la iglesia nos empodera para juzgar. Pero vamos a entender acerca del juicio en la iglesia. ¿Qué es esto? Porque 1 Corintios 5 y 6 nos habla acerca de un acontecimiento en Corintios sobre que sucedió en la iglesia, como un hombre dejó que la fornicación entrara a su casa y cómo se levantó para pecar de tal manera, y esto llegó a los oídos de Pablo, y Pablo dijo, ¿cómo es posible que ustedes no hayan hecho nada al respecto? ¿Cómo es posible que ustedes no hayan cogido a este hombre y lo hayan reprendido, lo hayan juzgado? ¿Cómo es posible que ustedes, siendo hermanos, siendo hijos, siendo parte de la iglesia de Cristo, no tengan ni poder ni autoridad para decirle a este hombre, es necesario que te arrepientas, es necesario que te arrepientas? Tanto así que Pablo le decía a la iglesia, si es caso, oremos porque este hombre vaya y termine a ser juzgado por el Señor, lo entregamos, aún para que si su cuerpo es destruido, por lo menos su espíritu sea levantado y restaurado. Tremendo ese juicio. Y nosotros decimos, pero ¿cómo Pablo iba a decir eso? Vamos a entender por qué. El punto 3, hemos visto entonces el punto 1, que es la definición, el punto 2, los ejemplos que hemos visto en el Antiguo Testamento y lo que vemos también en el Nuevo Testamento, cómo la iglesia está llamada a juzgar en la iglesia. Y el punto 3 es cuándo estamos llamados a no hacerlo primero. Cuando tú no debes juzgar. No podemos ni tenemos autoridad para juzgar a los de afuera, sino en el fin de los tiempos. Y esto es de mucho cuidado, porque nosotros como iglesia, escúchame bien, fuimos llamados como pecadores a ser santos, a ser salvos. Tú no puedes estar criticando a aquel que está allá en el pecado, que no conoce la palabra del Señor, si tú no has ido a predicarle a esa persona, si tú no has ido a llevarle la palabra a esa persona, si tú no le has compartido del evangelio a esa persona, tú no tienes derecho divino de estar juzgando. Y esto es tremendo porque muchas veces pecamos criticando a nuestros presidentes, criticando a nuestros jefes, criticando a las personas que tenemos a nuestro lado, a nuestros vecinos, y hablamos de más y decimos, esos pecadores, mira, eso es pecado delante del Señor hacer eso. Tú no estás llamado a juzgar y tú no tienes autoridad del Señor a juzgar a esas personas a quienes tú primeramente no las has predicado y segundo, a quienes la misericordia de Dios aún cubre y su gracia puede transformarlas en cualquier momento como lo hizo contigo. Fuiste llamado por misericordia y por gracia. Y el Señor en su juicio
permaneció la misericordia. Y te llamó y te dijo, ven a mí, y te transformó y te cambió y te está levantando y te está haciendo sabio para juzgar, pero ¿qué? Y vamos a entenderlo. Pero Dios no nos ha llamado de esta manera, sino en el fin de los tiempos, como entenderemos en Apocalipsis, y nos los muestra el Señor una y otra vez, y Pablo lo habla también, como nos dice, en el fin de los tiempos juzgaremos. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 12. Ahí estamos en 1 Corintios 5. Y esta es la Biblia traducción en lenguaje actual, dice, para que entendamos mejor este punto, dice, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, eso lo dice Pablo. Lo dice claro, yo no tengo por qué juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará, ojo con eso, porque el que juzga a estas personas es el Señor. Y eso es más poderoso. Pero Dios sí te ha llamado a qué, como dice el Señor más adelante aquí, dice Pablo. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Y dice, mira lo que dice acá, echen lejos de ustedes al pecado. El Señor sí nos manda a nosotros como iglesia a juzgar a la iglesia. El Señor sí nos manda a nosotros como la iglesia a juzgar a la iglesia. Como les dije al principio, este es un tema para tratar con mucho cuidado y con mucho amor. Vamos a entender bien qué es esto de juzgar, porque ya de pronto muchos están haciendo en su mente la idea de que voy a señalar a mi hermano y voy a ver cualquier detalle que tenga para empezar y juzgarlo y señalarlo y acosarlo hasta que cambie. No es así. Segunda cosa que no debemos hacer. El énfasis recae sobre el no juzgar a los necios. Te lo voy a sacar enseguida porque hay gente que de pronto me explica, ay, mira, me pasó esto. Y no y yo sé que el man es... El énfasis recae sobre el no juzgar a los necios que persisten en su pecado y no se arrepienten. Proverbio capítulo 9, versículo 8 dice, no reprendas al necio porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Proverbios 9, 8 te lo dice claro. Tú no estás llamado a reprender al necio. Tú estás llamado a reprender al sabio, a corregir al sabio, a enseñarle, a decirle, mira, por ahí no es, es por acá. Y hacerlo con amor. Otra cosa para entender, el juicio no se puede dar a través de murmuración o cuando el hermano no está o no se encuentra presente. Qué tremendo es que en las iglesias Satanás ha metido la chismosería o el chisme. Los chismosos no heredarán el reino de los cielos, lo dice claramente la palabra del Señor. Porque estás escarneciendo a tu hermano que no está presente en el lugar. No le das derecho a justificar el porqué de sus actos. Cuando tú te acercas a alguien, cuando tú piensas que sobre la palabra, justificado en la palabra, hay algo que tu hermano no está haciendo bien, tienes que acercarte en amor, en oración a tu hermano, no a otra persona que no sea tu hermano, a quien le has visto la debilidad. Porque si llegas a otra persona y le empiezas a decir, oye, pero yo creo que ese hermano como que no ora bien. Yo creo que ese hermano no me gusta cómo habla, eso no es bíblico. O yo creo que ese hermano no está llevando su familia bien. No, 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 no. El Señor es claro y te dice, no murmures. Vamos a leerlo en Santiago capítulo 4, versículo 11, 12. Y aquí también te lo repito, no podemos leer la palabra de Dios versículo y ya, un versículo y ya, tenemos que escudriñarla. El texto dice, Santiago 4, 11, 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, porque cualquiera puede decir, ay, pero hermano Aurelio, en Santiago dice que no puede juzgar. No, 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 no. La palabra dice, el que murmura y juzga, porque es que cuando tú murmuras, cuando tú chismoseas, lo que te vienen y te traen a ti son cosas malas de otras personas. Y entonces lo primero que miras y la manera que tú vas a juzgar es una forma sesgada y vas a ver solo lo malo y enseguida vas a condenar. Aquí Santiago es claro y le está diciendo, no escuches la murmuración ni murmures porque luego vas a tender a juzgar. Dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? No puedes juzgarlo
después de haber escuchado murmuración. Si hay algún juicio en amor, se lo entregas a la persona a quien tú ves que tiene que cambiar. Amén. Otra cosa que no podemos hacer, no pueden haber favorecimientos ni parcialidades al momento de intentar juzgar. Tremendo, porque en esto la iglesia ha fallado mucho. He escuchado testimonios de pastores que porque el hermanito ofrenda más que otros, no se le juzga de la misma manera. He escuchado y visto historias de iglesias en donde los líderes no le dicen nada al otro líder porque solamente es líder, pero sí le dice al hermanito porque es hermanito. No, Señor. Si el Señor te ha dicho algo, en amor te acercas a Él. Y ojo, la otra persona en amor también lo recibe. Si tú eres hermano de verdad de la otra persona, en Cristo, entonces hablarás con amor para restaurarlo, levantarlo y hacerle ver las cosas y debilidades en que tiene que ser fortalecido. La otra persona lo que va a hacer es recibir con amor, observar esos puntos que tú le estás diciendo con amor y entonces aceptar el juicio que tú has dado. En oración, en el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Levítico capítulo 19, versículo 15. Nos habla acerca de los favorecimientos y la parcialidad en el juicio. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y el Señor lo dice, con justicia juzgarás a tu prójimo. Ni favoreciendo al pobre. Claro que tenemos que bendecir al pobre, pero no lo vas a favorecer por otra persona, teniendo en cuenta que el pobre quizá en ese caso sí ha fallado. Ni tampoco vas a complacer al grande, teniendo en cuenta que quizá el débil no es el que ha fallado, sino el grande. No podemos ser parcializados, sino ser como el Señor. Cuarto punto. ¿Cuándo y cómo estamos llamados a hacerlo? ¿Cuándo y cómo estamos llamados a juzgar? ¿En qué punto, en qué momento y de qué manera? El pueblo de Dios está facultado para juzgar. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Al mismo pueblo de Dios. Vamos a ver dos ejemplos. Uno, nosotros somos una familia en el Señor. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos de Dios. Como hijos, como familia, así como tú velas por el bienestar de tu familia, así debes velar por el bienestar de la familia de Cristo. Si tu hermano ves que tiene alguna debilidad, tú velas porque tu hermano se ha fortalecido en esa debilidad, transformado, y lo acompañas a su restauración. Eso no es señalarlo, golpearlo, apedrearlo y dejarlo herido. No, eso es decirle, tienes esta herida, vamos a sanarla y te voy a acompañar hasta que sea sana, estés fortalecido y tengas el poder en el nombre de Jesús para ayudar a otro en la misma condición en que tú estuviste. Ese es el poder del amor en el momento de juzgar con sabiduría. Y eso es lo que el Señor quiere. Si tú ves en tu hermano que hay algo, alguna falencia, mi hermano, levántalo. Porque el segundo ejemplo que les quería dar es que somos cuerpo de Cristo. Como cuerpo, yo necesito velar porque todo mi cuerpo esté bien. Cuando te levantas en la mañana, te miras al espejo, dices, esta es la gaña, estoy envejeciendo un poquito, tengo que quizá afeitarme. Miras los detalles de tu cuerpo, aquí me salió algo, te lo quitas, ¿verdad? Te lavas la cara, te pones bien, te arreglas bien. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, nosotros debemos velar por el dedo, debemos velar por los ojos, debemos velar por la nariz, por el pelo, por el cuerpo, por todos, mi hermano. Llama a tu hermano, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo vas con esto? Esa petición que tú hiciste el domingo, ¿cómo va? ¿Hubo respuesta? ¿Viste que tu hermano entonces hubo una debilidad en él, te respondió mal, fue grosero? Apártalo en amor y dile, hermano, vamos a hablar un momento, te acompaño, vamos a tomarnos un café, vamos a comer juntos, ven, te invito a mi casa un momento, hablemos del Señor y mira esta situación que el Señor me puso en mi corazón, vi esta situación que Dios te puede hacer, que puede transformar en tu vida con amor.
Estás juzgando, pero lo estás haciendo con amor y estás mirando como un espejo la situación y estás buscando que el cuerpo de Cristo esté perfecto, unificado, santificado, fortalecido y mejorado cada día más. Qué lindo pensar en esa manera y que no sea un ideal, sino sea un actual. Qué lindo es que nosotros abramos el corazón al Espíritu Santo de Dios y hoy le podamos decir, Señor, ayúdanos a hacer esto del juicio al pueblo de Cristo, pero de manera que nos lleve a ser santificados, que nos lleve a ser purificados, que nos lleve a amarnos y a buscar hacer el bien cada día más. Números capítulo 35, 24. Dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Dice, la congregación juzgará. El Señor desde el Antiguo Testamento y en la ley nos enseñaba que la congregación bajo su poder estaba empoderada para poder tener actuar al momento de juzgar entre las situaciones difíciles que se vivían. Otro punto a tener en cuenta, ¿cuándo y cómo estamos llamados a hacerlo? Solo con la medida hacia donde vamos siendo perfeccionados los creyentes, que es Jesucristo, es con la que podemos juzgar con justicia verdadera. ¿Por qué te digo esto? Porque uno de los textos que tú me puedes decir, Aurelio, pero Jesús dijo, no juzguéis. Pero leamos todo lo que dijo Jesús, porque Jesús no se quedó callado solo en ese versículo. Jesús siguió hablando y hablando muchas cosas y todo tenía contexto y todo tenía relación, mi hermano. Por eso te digo, escudriñar las escrituras. Dice Lucas capítulo 6, 37. Lucas capítulo 6, 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahora hay algo que tenemos que entender, porque cuando les digo solo con la medida hacia donde vamos en crecimiento es con la que vamos a medir. Nosotros medimos como pueblo de Dios a nuestro hermano con la misma medida hacia la que nosotros apuntamos. ¿Cuál es la medida con la que tú apuntas? Jesucristo. Tú no te apuntas, tú no te mides con tu medida. Tú no te comparas con tu hermano con tu medida. Tú te comparas y comparas a tu hermano con Jesucristo. Si tú ves que hay algo que él tiene que acercarse o en lo que tiene que aprender o lo que tiene que mejorar, tú lo comparas con Cristo y le dices, mira, Jesucristo, ¿qué hiciera en tu situación? Jesucristo, ¿qué hiciera en tu momento? Y de esa manera lo ayudas a que él crezca en la medida de Jesús. También este texto lo encontramos en Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Vamos a leer desde el 1 al 5. Mateo, vamos a leerlo. Mateo 7, del 1 al 5. Dice así. Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ahí estamos hablando de la medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, ahí Jesucristo gritó, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es importante. Eso es muy importante. Y después dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan de pedazos. Ahí lo que Jesús estaba diciendo era cómo debes juzgar, cómo debes actuar en medio del juicio. ¿Cómo debes juzgar? ¿Cómo debes actuar en medio del juicio? Dice la palabra del Señor. Dice así,
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? Dice hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo. ¿Por qué lo dice el Señor? Esto es importante, que lo entendamos, es muy importante. Una cosa es, no juzguéis, pero dice Jesús, cuando ya tú hayas sacado la viga de tu ojo, entonces verás para sacar. Ahí en ese momento, cuando el Señor ha obrado en tu vida, cuando el Señor te ha transformado, cuando el Señor ha hecho el cambio, cuando sabes que en eso a quien tú le vas a decir a tu hermano que debe mejorar, ya Dios te ha transformado y tiene las herramientas y Dios te ha dado los pasos y sabes cómo puedes entonces limpiarte, cómo puedes lavarte, cómo puedes hacer, puedes entonces tener la autoridad de ir a tu hermano y decirle, mira, te voy a ayudar a sacar esa paja que está en tu ojo. Jesucristo aquí nos estaba dando la herramienta y el poder para saber cómo juzgar, porque después el versículo 6 dice, no deis los santos a los perros, estaba diciendo, al mundo, para el mundo no es esto. Tú no puedes estar juzgando al mundo porque el mundo lo hace el Señor, Dios Todopoderoso, el Padre. Tú estás llamado a cuando tú fuiste santificado, a cuando tú fuiste limpiado por esa misma situación, a enseñarle a tu hermano. Tremendo. Entonces, mis hermanos, no podemos quedarnos solo con el primer versículo. Teníamos que leer todo el texto que dijo Jesús acerca del juzgar. Porque es muy importante. Qué lástima que muchas iglesias se han permeado, han permitido que el pecado entre las iglesias, que la maldad entre las iglesias, que las maneras del mundo entre las iglesias y se han quedado calladas y han dicho no podemos juzgar, no podemos juzgar, no podemos hacerlo mal, y diciendo que eso está mal. Y en realidad lo que está haciendo el Señor es enseñarnos a hacerlo de la mejor manera posible. Gloria al Señor. Somos llamados a hacer esta labor con justicia divina. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Somos llamados a hacerlo. También somos llamados a procurarlo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo de 12 al 13 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Procuramos entonces para la mejora de la iglesia de Cristo el estar pendientes en la palabra del Señor, sólidos en su palabra, para poder enseñarle y guiar a mi hermano. Otra cosa importante, es necesario hacerlo con sabiduría y con amor. Con sabiduría y con amor. Primera de Corintios 6:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. El versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo les estaba diciendo, ustedes están capacitados como hijos del Señor, llenos del Espíritu Santo, para juzgar de manera sabia, justa y con amor. Primera Corintios 6:5 dice, para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. La sabiduría te lleva a saber juzgar y hacerlo bien, como el Señor nos está mandando a hacerlo. Como conclusión, mis hermanos, ¿cuál es el propósito del juicio? Este es un propósito eterno. Este propósito busca la salvación del alma de quien es juzgado, no su destrucción. El propósito del juicio es algo de mucho cuidado. Es como cuando una enfermera, cuando llega un enfermo o un herido, se acerca a él con mucho cuidado y empieza a limpiar y empieza a tapar las heridas y empieza a acariciar con cuidado el área que está herida. Digamos, para esa persona es doloroso, pero con amor se hace, con paciencia se hace, con sabiduría. Tú no dejas que cualquier persona toque la herida de alguien que fue disparado, que alguien que fue golpeado, que alguien que sufrió una herida abierta. Tú no dejas que cualquier persona toque eso. Solamente una persona que ha sido preparada, en conocimiento y sabiduría es la que lo hace. Asimismo, el Señor nos lleva a que entendamos que el propósito de
El juicio hacia una persona en el pueblo de Cristo es para que esta persona sea salva, para que esta persona sea santificada, para que esta persona sea levantada, sea restaurada, no destruida, no pisoteada, no apartada, sino restaurada. Tremendo, porque cualquier iglesia hoy en día se hubiera olvidado de aquel hombre del que Pablo estaba hablando. Y Pablo le dijo, oren por él, que se salve su alma. Otra persona ni se hubiera, otra iglesia ni le hubiera prestado atención. Porque el propósito es la salvación de las almas, de tu hermano. Que el Señor siga obrando y que siga haciendo su obra maravillosa en su vida. Como hijos nosotros debemos aprender de nuestro Padre Celestial. ¿Quién? Como leemos en Salmos, capítulo 9, versículo 8. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 98, 9 nos habla como un ejemplo y nos da una figura, una cristofanía, una figura de Cristo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 98, 9. En Isaías 2, 4 vemos también cómo el Señor obra y vela por la justicia. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En Ezequiel 18:30 nos habla de la figura y la imagen del Señor como juez. Dice, por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dice, porque este es el propósito final del Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Mi hermano que me escuchas, hoy hemos escuchado la palabra del Señor. Hoy hemos estudiado la palabra del Señor. Hoy hemos escudriñado su palabra y entendido que estamos llamados como pueblo de Cristo a ser capacitados en el juicio en la iglesia de Cristo. Y hoy que me escuchas, el Señor en su palabra también está juzgando tu vida y está mostrándote a través del Espíritu Santo si hay alguna debilidad, pecado o algo que tenga que ser confesado hoy. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Primeramente oraremos para que el Señor nos dé sabiduría y segundo, aquellos que tienen que arrepentirse, aquellos que tienen que entregar algún pecado delante del Señor, aquellos que tienen que ser transformados, hoy es el día para hacerlo, porque el Señor en amor te está llamando, te está restaurando y como dice, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida que nos das para escucharla. Gracias por cada persona que se ha congregado a través del internet hoy, Señor, en este medio para entender, para escudriñar, para estudiar tu palabra. Gracias porque hoy nos hace ver este tema, este punto tan crucial e importante en una iglesia, porque la iglesia no pudo haber dejado a un lado esta herramienta tan poderosa que es juzgar con amor, juzgar con sabiduría, juzgar al cuerpo de Cristo para que nos purifiquemos, santifiquemos y velemos por que nuestros vestidos estén limpios, como dice tu palabra en Apocalipsis. Señor, danos amor para decirle a nuestro hermano, Señor, aquellas debilidades que tú nos muestras y que se comparan y comparadas con tu palabra y la estatura de Cristo deben ser quitadas o fortalecidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé sabiduría para hacerlo en nuestra casa y en nuestra familia. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos dé sabiduría como se la diste a Salomón, que nos dé sabiduría como se la diste a Moisés, a los jueces, a José, que nos dé sabiduría y amor, Padre amado Dios, como Jesús mismo, quien su juicio fue lleno de misericordia y de amor. Te pedimos que nuestro corazón esté siempre dispuesto para velar por el bien y mejora continua de la iglesia de Cristo. Ahí donde estás, mi hermano, como te decía, entrégale todas esas debilidades al Señor. Si el Señor, si el Espíritu de Dios en esta mañana te ha mostrado algo que tiene que ser transformado, cambiado, restaurado o entregado en humillación a Él, dile, Señor, perdona. Perdona mis pecados. Dame un nuevo corazón. Dame un corazón de carne y quita el corazón de piedra.
si me he enfriado en el amor, si me he enfriado en la búsqueda tuya, si me he enfriado, Padre amado Dios, en la oración, si me he enfriado en el estudio de tu palabra, si me he enfriado, Padre, en hacer tu voluntad, perdóname. Ayúdame, Padre amado Dios, perdóname, Señor, mis pecados y levántame en ti, Señor, como iglesia tuya, como cuerpo de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, Señor. Si quizá en tu corazón hay alguna herida, si quizá en tu corazón en esta mañana hay algo que tiene que ser transformado, cuidado y protegido, te invito a que le digas al Señor, Señor, sana. Señor, sana. Ayúdame, Padre amado, a poder hacer tu voluntad, Señor. Límpiame cada día más y llévame, Padre Santo Dios, a hacer lo que tú quieres como iglesia de Cristo, que es velar por la salvación, por la santificación de la misma iglesia, del cuerpo de Cristo. Señor, te damos toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén.